Estamos grabando. ¿Qué tal, gente de YouTube? Seguidme en Twitch. También tenéis mi Instagram ahí en la pantalla. Y también estoy en TikTok, ¿vale? También me podéis encontrar ahí haciendo el gilipollas, básicamente. Es decir, tampoco es que haga cosas diferentes pues, a las de ser un payaso, la verdad. Hoy vamos a seguir con Angela Carter. Me apetecía mucho leer. Por si empieza la guerra, pues que nos recordemos estos momentos de paz mientras leemos y nos sentimos bien. Con una manta, un café, un té, un cubata si bebéis, un porrito si os drogáis. Un poquito más, ¿no? Así que vamos a empezar. Veo que todo está perfecto. Encendemos nuestra luz, nuestra linterna nocturna. ¡Guau! Alto a los ojos. ¡Guau, guau, 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 guau! Y vamos a empezar. Este cuento de Angela Carter se titula Reflejos. Caminaba por un bosque un día de finales de primavera, con nubes a ras de suelo y colores deslustrados a causa de la luz del sol. El cielo lucía un grato pero intermitente azul, un tiempo fresco, luminoso, trémulo. Un mirlo de coloratura, posado en una rama con un cuajarón de espino verdoso, dejó caer una imperfecta cadena de perlas audibles. Yo estaba solo en aquel bosque encantado por la floración. Partí los matojos más altos con el palo, y aquí y allá sorprendía a alguna criatura del bosque, rata o conejo, que huía de mí a través del largo prado, donde las pequeñas margaritas y los brotes larguiruchos de los ranúnculos quedaban ocultos entre tallos espejeantes todavía con las raíces húmedas por la lluvia de la noche anterior, que había empapado y refrescado el bosque entero. Lo había dotado de la conmovedora transparencia, de la única e inconsolable cualidad de los países lluviosos, como si lo viésemos todo a través de las lágrimas. El aire vigorizante estaba perfumado de hierba mojada y tierra fresca. El año oscilaba en los goznes luminosos del solsticio, pero como yo era ingenuo no percibí ninguna inminencia en el silencio mágico del bosque susurrante. Entonces oí cantar a una muchacha. Su voz trazó una trayectoria de sonido mucho más ornamentada que la del mirlo, que dejó de trinar al punto, pues no era capaz de competir con la sinuosidad ricamente carmesí de una voz que atravesaba los sentidos del oyente como una flecha en un sueño. Cantó, y sus palabras me entusiasmaron en lo más hondo, porque parecían repletas de un significado que no guardaba ninguna relación con el significado tal y como lo entendía hasta entonces. Bajo las hojas y las hojas de la vida cantaba, que es una canción popular, The Seven Virgins. All under the leaves and the leaves of life, I met with Virgin Seven, and one of them was Mary Mild, our Lord's Mother of Heaven. María va al Calvario a ver a su hijo acompañada por otras 6 vírgenes, tomado de los evangelios apócrifos. Es lo que pone en una nota a pie de página. Luego, en pleno vuelo, la canción cesó y me dejó deslumbrado. Mi atención se abstrajo de lo que me rodeaba. De repente tropecé con un objeto escondido en la hierba y me caí al suelo. Aunque caí en la hierba suave y mojada, estaba alterado y sin aliento. Me olvidé de aquel sueño de músicas. Maldiciendo el obstáculo, rebusqué entre las pálidas raicillas manchadas de tierra y mis dedos se cerraron en torno a quien lo hubiera dicho. Una concha marina. Una concha tan lejos del mar. Cuando intenté agarrarla para examinarla mejor, esta acción se me hizo inesperadamente costosa y mi determinación de levantarla se avivó, aunque al mismo tiempo sentí un escalofrío de miedo, porque pesaba tantísimo y sus contornos eran tan fríos que un espasmo de helada electricidad me subió a toda velocidad por el brazo directo al corazón. Me invadió la más intensa de las inquietudes. Aquella concha me tenía perplejo. Pensé que debía de ser una concha de un océano tropical, puesto que era más grande y de ribetes más elaborados que las que encontraba a orillas del Atlántico. Había en su forma una peculiaridad indefinible que no fui capaz de definir de inmediato. Destellaba entre la hierba como un cono de luz lunar atrapado, aunque era tan fría y tan pesada que se me antojaba que podía contener en su interior destiladas toda la pesadez y la gravedad del mundo. Mi miedo iba en aumento. Creo que sollocé.
Sin embargo, estaba tan decidido a arrancarla del suelo que tensé todos los músculos, apreté los dientes, forcejeé y tironeé. Acabó saliendo y me caí de espaldas al conseguirlo, pero ahora sostenía el premio en las manos y por el momento me sentí satisfecho. Cuando la miré con más detenimiento, comprobé la naturaleza de la seductora diferencia que me había llamado la atención al posar la mirada en ella. Los relieves de la concha iban en la dirección contraria, estaban invertidos. Parecía la imagen de una concha marina reflejada en un espejo. No podía existir fuera del espejo, pero con todo la tenía en las manos. La concha me ocupaba las dos manos y era fría y pesada como la muerte. A pesar de su tremendo peso, decidí llevármela bosque a través, porque pensé que la dejaría en el pequeño museo de la ciudad de al lado, donde la inspeccionarían, le harían pruebas y me dirían qué podía ser y cómo había llegado a donde la encontré. Pero mientras me tambaleaba con la cosa a cuestas, tiraba tanto hacia abajo que varias veces estuve a punto de caer de rodillas, como si la concha estuviese decidida a arrastrarme, no por el suelo, sino hacia el interior del propio suelo. Y entonces, para completar mi confusión, oí de nuevo aquella voz de bruja. «¡Bajo las hojas!». Pero esta vez, cuando un respingo interrumpió la canción, la voz cambió de repente y adoptó un tono imperativo. «¡A por él!», apremió. «¡A por él!». Antes de que tuviese oportunidad de hacer otra cosa que echar una mirada en dirección a la voz, una bala me pasó zumbando por encima de la cabeza. Se incrustó en el tronco de un olmo e hizo salir de sus nidos en las copas un huracán estridente de cuervos. Un enorme perro negro se abalanzó sobre mí desde los matorrales, tan de súbito que solo pude ver las violetas fauces abiertas y la lengua colgante antes de caer de cabeza al suelo ante él. El susto casi me hizo perder el sentido. El perro babeó sobre mí y lo siguiente que supe fue que una mano me agarraba de un hombro y me daba la vuelta con brusquedad. La chica había ordenado al perro que se apartase, así que ahora estaba sentado sobre las patas traseras jadeando, observándome con ojos rojos y atentos. Era negro como el carbón, un perrazo de caza en toda regla con unas pelotas del tamaño de un racimo de uvas. El perro y la chica me contemplaban sin piedad. Ella llevaba vaqueros y botas, un cinturón de cuero ancho de ostentosa hebilla y un jersey verde. La melena castaña enmarañada le caía sobre los hombros en un desorden calculado que no llegaba al descuido. Las cejas oscuras eran completamente rectas y le daban al rostro adusto una gravedad tan impotente como la de la concha que sostenía yo en la mano. Sus ojos azules, de esos que los irlandeses dicen que están hechos con un dedo tiznado, no me ofrecían consuelo ni demostraban la menor preocupación por mí, y es que eran los ojos que tendría la justicia de no ser ciega. Cargaba con un rifle de competición abierto sobre el hombro, y supe al instante que aquel rifle era el que había disparado. Podría muy bien haber sido la hija del guardabosque, pero no, era demasiado arrogante. Era una montaraz salvaje y severa. El por qué no lo sé, pero todos mis impulsos me empujaban a esconder la concha y la estreché contra el cuerpo como si mi vida dependiese de conservarla, aunque pesaba tanto y empezaba a palpitar con tal energía que parecía que me había desacompasado el corazón o se había convertido en mi corazón desacompasado. Pero mi desabrida captora me golpeó con el cañón del rifle con tal brusquedad que la concha se me cayó de entre los dedos doloridos. Se agachó de manera que su melena necromántica me rozó la cara y recogió la concha con asombrosa facilidad. La examinó un momento y acto seguido, sin mediar palabra ni señal, se la lanzó al perro de caza, que la atrapó en la boca, listo para llevársela. El animal empezó a menear el rabo. El rítmico abanicar de la cola sobre la hierba era ahora el único sonido en todo el claro. Hasta los árboles habían cesado en su murmullo, como si un terror sagrado los hubiese mandado callar. Me indicó que me pusiese en pie y cuando me levanté me clavó la boca del arma en los riñones y me hizo marchar bosque a través a punta de pistola, andando a zancadas detrás de mí mientras el perro la flanqueaba pegado a ella con la concha entre los dientes. Todo esto se desarrolló en un silencio sin otra intromisión que el jadeo del perro. Las blancas polillas de la col revoloteaban en el aire inmóvil, como si nada de aquello se saliese del ordinario, mientras unas nubes de un delicioso color de albaricoque y violeta continuaban persiguiéndose unas a otras por delante del sol según la lógica indiferente de los cielos superiores. Porque las nubes las movía un furioso viento que soplaba desde tan alto que todo a mi alrededor permanecía tan tranquilo como el agua estancada en una esclusa, y se burlaba de la turbación interna que me agitaba.
Pronto llegamos a un sendero desdibujado por los matorrales que nos condujo a una puerta en la tapia de un jardín donde había un antiguo timbre del que pendía una campanilla manchada de musgo y herrumbre. La chica del rifle hizo sonar esta campana antes de abrir la puerta como para avisar a quienquiera que estuviese en casa de que llegaban visitantes. La puerta desembocaba en un elegante y ruinoso jardín tapiado, repleto de esplendores herbáceos de principios de verano, malvarrosas, alelíes, rosas. Había un reloj de sol cubierto de musgo y una estatuilla de piedra de un joven desnudo que sacaba los brazos de una coraza de hiedra. Pero, aunque las abejas zumbaban alrededor de los cálices de las flores, los matojos eran tan altos como los del bosque e igualmente atestados de ranúnculos y margaritas. Los dientes de león expiraban en aéreas esferas de semillas en los parteres. Unos petirrojos astrosos y unos egopodios conspiraban para expulsar a los árboles perennes de los límites, y la brillante tristeza del descuido lo permeaba todo de una especie de polvo, igual que hacía la vieja casa de ladrillo, casi cubierta de enredaderas, que dormía en el jardín. Una vivienda antigua y en ruinas con pinta de ceguera oracular en tanto que las ventanas estaban tapadas por parras y flores. El tejado revestido de líquenes, de modo que parecía forrado de pelaje liso y verde. No obstante, no había paz en el encanto desaliñado del lugar. Las plantas mismas que crecían ahí se antojaban erguidas en una curiosa expectativa, como si el jardín fuese una sala de espera. Había un breve tramo de escaleras desmoronadas que conducía a un portal de entrada erosionado, abierto de par en par como la puerta de la casa de una bruja. Ante la puerta me detuve involuntariamente. Me invadió un vértigo espantoso, como si me encontrase al borde de un abismo. El corazón me había estado palpitando con demasiada fuerza y a demasiada velocidad desde el momento en que recogí la concha marina y ahora parecía a punto de estallarme a causa del excesivo esfuerzo. Me invadió una sensación de flojera y de terror a la muerte, pero la chica me clavó cruelmente el rifle en las nalgas, así que entré a la fuerza en un recibidor de casa de campo con un suelo de tablones manchados de negro, una alfombra persa y una cómoda jacobina de roble con una vasija antigua encima. Todo dispuesto, aunque con aspecto de no haber sido tocado durante años, durante décadas. Un laberinto de polvo bailaba en el rayo de sol que perturbaba el ambiente sofocado de interior cuando irrumpimos nosotros. Todos los rincones estaban redondeados por telarañas y los industriosos insectos habían tejido filamentos de geométrico encaje aquí y allá entre el mobiliario desvencijado. Un olor rancio y dulce a humedad y pobredumbre llenaba la casa. Hacía frío dentro y estaba oscuro. La puerta osciló a nuestras espaldas, pero no llegó a cerrarse, y subimos las escaleras de roble carcomido por los gusanos, yo delante, ella detrás, y luego el perro, cuyas zarpas repicaban en la madera desnuda. Al principio pensé que las arañas habían tejido telas a ambos lados de la escalera, pero entonces vi que la obra que cerraba el lado interior no era producto de los insectos, puesto que, por más que tuviese el mismo color, aquella red seguía un patrón determinado que si a algo se asemejaba era una blonda de punto, de esas de cualidad plumosa, vaporosa, con las que se hacen cardigans para cortesanas. Aquel tejido era parte de una interminable bufanda que, según la observaba, reptaba escaleras abajo, poco a poco, con lentitud vegetal, hacia el recibidor. Un metro detrás de otro, la bufanda formaba pliegues ahuecados sobre los escalones, y llegué a oír el clac-clac de un par de agujas de hacer punto entrechocando monótonamente a poca distancia de mí. La bufanda salía de una puerta que, igual que la de entrada, estaba entreabierta. Emergía lentamente por la abertura como una delgada serpiente. Mi captora me apartó a un lado con el rifle y llamó con firmeza a la puerta. En el interior del cuarto alguien soltó una tos seca. Acto seguido nos invitó a pasar. Adelante. Era una voz suave, susurrante, sin energía, casi sin inflexiones, desmayada, levemente perfumada, como de viejos pañuelos de encaje metidos años atrás en un cajón con un ramito aromático y luego olvidados. Mi captora me hizo atravesar la puerta a empujones, delante de ella. Cuando la tuve cerca, me temblaron las fosas nasales por el fuerte olor de su piel.
Era una habitación grande, parte estudio de pintura, parte dormitorio, porque la criatura que ahí vivía era paralítica. Ella, él, ello, quien quiera, lo que quiera que pudiese ser mi anfitrión o anfitriona, yacía en una anticuada silla de mimbre de 3 ruedas junto a una chimenea de mármol, resquebrajado, rematada con festones y cupidos. Las blancas manos terminaban en unos dedos indecorosamente largos, blancos y translúcidos como cirios en el altar de una catedral. Aquellos largos dedos tamborileantes eran los autores de la desconcertante bufanda, ya que sostenían un par de agujas de hueso y en ningún momento interrumpieron su tarea. La volátil labor de costura que producían ocupaba toda la zona sin enmoquetar del suelo, y en algunos lugares estaba apilada hasta la altura de las rodillas paralíticas de su creadora. Había metros y metros de bufanda en el cuarto, tal vez kilómetros y kilómetros, incluso, así que crucé con mucho cuidado, apartándola con los pies para llegar a donde me dirigía la chica con el arma, en una postura de suplicante ante la silla de ruedas. La criatura lisiada, reclinada, ahí tenía la barbilla y la boca más majestuosas que imaginarse puedan, y el aire orgulloso y triste del rey de un país lluvioso. Uno de sus perfiles era el de una hermosa mujer, el otro el de un hermoso hombre. Es una carencia del idioma que no dispongamos de un término para estos seres indeterminados e indefinibles, pero a pesar de no adscribirse a género alguno, la traté en femenino porque vestía ropajes de mujer, un holgado negligé de encaje color telaraña, a no ser que, al igual que las arañas, segregase y tejiese su propio hilo y así se ataviase, puesto que el color vago de su melena era del mismo que la materia que tejía, y de un tacto tan evanescente que parecía moverse a su alrededor animado por una voluntad autónoma. En los párpados y las cuencas cavernosas de los ojos tenía incrustadas unas lentejuelas de plata pelmazadas que destellaban a la luz extraña, subacuática, amortiguadora que impregnaba el cuarto, una luz que se filtraba por unas ventanas embadurnadas de mugre y medio tapadas por enredaderas. Luz mística que reflejaba, con rareza realzada, el inmenso espejo encastrado en una moldura desportillada y chapada en oro que colgaba de la pared de enfrente de la chimenea. Parecía que la luz que proyectaba sobre nosotros, al igual que la luna, permease el espejo. Y voy a dar un traguito de agua. Y seguimos. A ver hacia dónde va el cuento, ¿no? Con conmovedora fidelidad, el espejo duplicaba la habitación en todos sus detalles. La chimenea, las paredes cubiertas de papel blanco moteado de follaje, cada uno de los descuidados muebles de bronce dorado, lo que me complació comprobar que mis experiencias no me habían cambiado. Aunque llevaba el viejo traje de tweed manchado de hierba, había perdido el palo, en el punto del bosque donde lo solté se quedó, y la cara cubierta de tierra, pero me veía como si me estuviese reflejando en un estanque más que en un cristal azogado, pues la superficie del espejo era como la superficie movediza del agua o del mercurio, como si se tratase de una masa sólida de líquido que se mantenía en su lugar merced a una inversión de gravedad que me recordó al abominable peso de la concha que ahora las fauces del perro dejaron junto a los pies andróginos. Ni por un momento dejó de tejer mientras la tanteaba con un hermoso pie recubierto por una escarcha de pintura plateada. La congoja le prestaba un rostro puramente femenino. Una puntadita de nada. Solo me he saltado una puntadita de nada, se quejó, y dejó la cabeza gacha sobre su costura en medio de un éxtasis de remordimiento. Al menos no la hemos perdido por demasiado tiempo, contestó la chica. Su voz tenía una resonancia estentórea. La piedad era una clave menor que nunca modificaba su melodía marcial. La ha encontrado este. Señaló hacia mí con el arma. El andrógino dirigió sobre mí un par de ojos imprecisos, demasiado grandes, estancados, que no brillaban. ¿Sabes de dónde viene esta concha?, me preguntó con solemne cortesía. Negué con la cabeza. Viene del mar de la fertilidad. ¿Sabes dónde está eso? En la superficie de la luna, respondí. Mi voz me sonó ronca y brusca. Ah, la luna. La fuente de luz polarizada. Sí y no a tu respuesta.
Es una equivalencia. El mar de la fertilidad es un sistema invertido, dado que todo ahí está tan muerto como esta concha. La he encontrado en el bosque, dijo la chica. Devuélvela a su sitio, Anna, dijo el andrógino, que poseía un aire de autoridad frágil aunque absoluta, antes de que ocasione algún mal. La chica se agachó y recogió la concha. Escrutó el espejo y apuntó a una zona concreta en su interior que debía de parecerle el lugar lógico para la concha. La vi alzar el brazo para lanzarla contra el espejo y vi el brazo reflejado alzar la concha para lanzarla fuera del espejo. Acto seguido lanzó la concha duplicada. No se oyó ningún otro ruido en el cuarto, aparte del entrechocar de las agujas de hacer punto cuando lanzó la concha al espejo, mientras su reflejo lanzaba la concha fuera del espejo. La concha, al chocar con su propio reflejo, desapareció de inmediato. El andrógino suspiró satisfecho. Mi sobrina se llama Anna, me explicó, porque se puede leer hacia adelante y hacia atrás. Igual que yo, de hecho, aunque yo no soy un simple palíndromo. Claro, por lo del espejo. Hostia, qué guay, ¿no? Me dedicó una sonrisa enigmática y movió los hombros de tal manera que el negligé con encajes se le entreabrió y dejó ver unos pechos suaves y pálidos, rematados cada uno por un pezón de un rosa oscuro, con las abigarradas almenas de las frambuesas, y a continuación se le acomodó sobre los riñones un poco para revelarme, salvaje y bárbara en su rudo y rojo y purpúreo reposo, la fálica insignia de la masculinidad. Hostia, le enseñó el nepe, ¿eh? Funciona, dijo Anna, como una cosa y como la otra, aunque no puede moverse lo más mínimo, de modo que su poder es un equivalente exacto de su impotencia, dado que ambos rasgos son absolutos. Pero su tía bajó la mirada a su arma flácida y añadió tranquilamente: no, querida mía, absolutamente absoluta, potencia, impotencia e impotencia, y por tanto relativa, solo la intermediaria, por indeterminada. Dicho esto, se acarició los pechos desnudos con un gesto atrofiado de los antebrazos. Era incapaz de mover los brazos con libertad porque no dejaba de tejer. Se miraron entre ellas y se rieron. Aquellas risas me hincaron carámbanos de pavor en el cerebro y no supe hacia dónde mirar. Como verás, tenemos que deshacernos de ti, dijo el andrógino. Sabes demasiado. El pánico se abrió paso en mi interior como una tromba. Me abalancé a través de la habitación hacia la puerta, indiferente al rifle de Anna en mi intento de huida, pero se me enredaron los pies en la costura y me caí de espaldas, aunque esta vez el golpe me dejó medio atontado. Me quedé en el suelo aturdido mientras sus risas renovadas llenaban cruelmente el cuarto. «Ay», dijo Anna, «pero no hemos de matarte, hemos de enviarte donde ha ido a parar la concha, puesto que ese es ahora tu lugar». «Pero si la concha se ha esfumado», dije yo. «No», respondió el andrógino, «no se ha esfumado en la realidad. Esa concha no tenía nada que ver con este mundo. Esta mañana me he saltado un punto, solo un puntito de nada, y esa concha distraída se ha colado por el agujero que me dejé, porque esas conchas pesan mucho, muchísimo, ya lo sabes. Cuando chocó con su reflejo regresó al sitio que le corresponde. Ahora ya no puede volver, y tú tampoco podrás después de que te hagamos atravesar el espejo». Su voz era amabilísima, y sin embargo me estaba ofreciendo un extrañamiento perpetuo. Se me escapó un sollozo. Ana se volvió hacia su tía y le puso una mano en los genitales de manera que la polla se irguió. Era de un tamaño formidable. «Vamos, tía, no la asuste», y soltaron una risita, las dos arpías estrambóticas, que me hizo perder la cabeza de terror y perplejidad. «Es un sistema de equivalencias», dijo el andrógino. «Ella carga con un arma, como ves, y yo también». Expuso aquella erección sobresaliente con el aire de un ayudante en un laboratorio. Dentro de mi lógica intermediaria y cohesiva, las equivalencias residen más allá del simbolismo. El arma y el falo son semejantes en su conexión con la vida, es decir, uno la da y la otra la quita, de modo que ambos, en esencia, son semejantes en tanto que la negación manifiesta renovadamente la proposición enunciada. Estaba perplejo como nunca. «¿Pero los hombres del espejo tienen arma entre las piernas?» Anna soltó una exclamación ante aquella simplicidad mía. «Eso es tan poco probable como que yo pueda preñarte con esto», dijo apuntándome con el rifle, «aquí o en cualquier otro mundo». «Abrázate en el espejo», me dijo el andrógino mientras tejía y tejía sin cesar. «Tienes que irte ya. ¡Ya!». Anna no cejó en su amenaza. No me quedaba otra que resignarme a su intimación.
Me dirigí hacia el espejo y me observé en sus profundidades. Una leve onda recorría la superficie, pero cuando la toqué con los dedos era tan lisa y dura como tenía que ser. Vi que mi reflejo estaba cortado a la altura de los muslos por el marco dorado y Anna dijo: «Súbete a un taburete. ¿Quién te va a querer partido por la mitad, ni aquí ni allá?» Sonrió torvamente y le quitó el seguro al rifle, así que arrastré una sillita con asiento de varas y respaldo dorado hacia el espejo y me subí. Me contemplé en el espejo. Ahí estaba, entero de la cabeza a los pies, y ahí estaban, detrás de mí, el andrógino tejiendo sus bucles etéreos y la muchacha con el rifle en las manos, que, ahora que podía matarme con el pequeño gesto de un dedo, se me antojaba tan bella como un soldado romano en pleno saqueo de una ciudad norteafricana, con aquellos ojos despiadados y el perfume del asesinato. «Bésate», me ordenó el andrógino con voz desmayada. «Bésate en el espejo, la matriz simbólica del esto y lo otro, del aquí y el allá, del afuera y el adentro». Entonces vi, aunque ya ni de sorprenderme era capaz, que aunque tejía tanto en la habitación como en el espejo, no había en el otro cuarto ningún ovillo de lana. La hebra emanaba del interior del espejo y el ovillo de lana existía solo en el punto del reflejo. Pero no me dio tiempo a asombrarme de aquella maravilla porque el rancio hedor de la excitación de Anna llenaba el cuarto y le temblaban las manos. Por pura rabia y desesperación, adelanté los labios para besar los labios familiares y sin embargo desconocidos que se adelantaban hacia mí en el silencioso mundo del cristal. Pensaba que aquellos labios iban a ser fríos y sin vida, que los tocaría pero no me tocarían a mí. No obstante, cuando los labios gemelos entraron en contacto, se adhirieron, porque aquellos labios reflejados míos eran cálidos y palpitaban. La boca estaba húmeda y tenía lengua y dientes. Era demasiado para mí. La profunda sensualidad de aquella inesperada caricia crispó las raíces de mi sexo y cerré los ojos involuntariamente mientras rodeaba con los brazos mis propios hombros enfundados en tweed. El placer del abrazo fue intenso. Me desvanecí en él. Vamos, que se dio un buen lametón a sí mismo. Cuando se abrieron mis ojos, me había convertido en mi propio reflejo. Había atravesado el espejo y ahora me encontraba subido en una sillita de asiento de varillas y respaldo dorado con la boca pegada a una superficie impermeable de cristal que había empañado con el vaho de mi respiración y humedecido con mi saliva. Anna gritó: «¡Viva!». Bajó el rifle y dio unas palmadas mientras su tía, sin dejar de tejer en ningún momento, me dedicaba una sonrisa extrañamente voluptuosa. «Bueno», dijo, «bienvenido. Este cuarto es el punto intermedio de la casa entre el aquí y el allí, entre el esto y lo otro, porque, como comprenderás, soy toda ambigüedad. Quédate dentro del campo de fuerza del espejo un rato hasta que te hayas acostumbrado a todo». Lo primero que me llamó la atención fue que la luz era negra. No les costó demasiado tiempo a mis ojos habituarse a aquella oscuridad absoluta, dado que aunque el delicado mecanismo compuesto de córnea, humor acuoso, lente del cristalino, cuerpo ciliar, nervio óptico y retina había sido invertido por completo cuando di a luz a mi yo del espejo por medio del cristal, mi sensibilidad continuaba siendo la misma. De modo que al principio, a través del espejo, veía a duras penas y todo era confusión salvo por las caras de aquellas dos irradiadas por la familiaridad. Pero cuando el interior de mi cabeza fue capaz de procesar la información de mis sentidos puestos patas arriba y recuperados, entonces mis otros ojos o anteojos aprendieron un mundo de color fosforescente grabado como con agujas de fuego jaspeado en una opacidad adimensional. El mundo era idéntico, aunque absolutamente alterado. ¿Cómo podría describirlo? Casi como si aquella habitación fuese el negativo en color de la otra habitación. A menos que, ¿cómo podría ya tener la certidumbre de cuál era el mundo primario y cuál el secundario? La otra habitación, la otra casa, el otro bosque que veía, transpuestos y aún así todavía vislumbrados a través de la ventana del otro espejo, todo lo que había sido el negativo en color de la habitación en la que ahora me encontraba, donde las exhalaciones de mi aliento eran idénticas a las inhalaciones de mi antigemelo del espejo que se apartó al apartarme yo, en el distorsionado o tal vez realmente real mundo de esta habitación dentro de la habitación, reflejase todas las ambigüedades de esta habitación y ya no fuese la habitación que había abandonado. Aquella interminable bufanda o red tejida seguía arremolinándose por todos los rincones de la habitación, pero ahora se arremolinaba en sentido contrario y la tía de Anna tejía de izquierda a derecha, y no de derecha a izquierda,
con unas manos que, según advertí, de haberlo deseado, habrían podido sacarse un guante derecho de la mano izquierda y viceversa, dado que claramente era ambidiestra. Voy a ver otro traguito de agua. Muy interesante, ¿no? Esta extraña dualidad con el espejo, ¿no? Vamos a ver dónde acaba. Pero ahora se supone que estamos en otro mundo. Pero cuando miré a Anna, vi que era exactamente igual a como había sido al otro lado del espejo y reconocí su cara como una de esas caras únicas que poseen una absoluta simetría, cada rasgo el exacto equivalente al otro, de modo que uno de sus perfiles podía servir de molde al otro. Su cráneo era como un modelo de simetría. Irreductible como piedra, finita como un silogismo, era siempre indistinguible de sí misma, se volviese hacia donde se volviese. Pero el andrógino imperturbablemente tejedor había vuelto su rostro en el sentido contrario. Una mitad de su cara era siempre masculina y la otra femenina. No obstante, había cambiado de manera que todos los equilibrios de los planos del rostro y las arrugas de la frente eran las opuestas a lo que habían sido, aunque una mitad de la cara continuase siendo femenina y la otra masculina. Aun así, la cualidad de la diferencia hacía que pareciese que esta cara alterada, y a pesar de todo similar, fuera la combinación del reflejo del lado femenino de la cara y del lado masculino de la cara, que no aparecía en la cara que había visto más allá del espejo. El efecto era el del reflejo de un reflejo, como un ejemplo de regresión perpetua, el nirvana perfecto, autosuficiente del hermafrodita. Era Tiresias, capaz de proyección profética independientemente del lado del espejo que decidiese ofrecer a mi mirada, y continuaba tejiendo y tejiendo y tejiendo, con una infernal suficiencia suburbana. Cuando me aparté del espejo, Anna tenía la mano derecha o izquierda hacia mí, pero aunque estaba convencido de caminar en dirección a ella y de que alzaba y dejaba caer mis piernas con la mayor determinación, Anna iba retrocediendo cada vez más. Sobrina y tía emitieron una risita y adiviné que, para avanzar hacia Anna, tenía que alejarme de ella. Por lo tanto, di unos pasos decididos hacia atrás y en menos de un segundo su delgada mano quemada por el sol se cerró sobre la mía. El tacto de la mano me llenó de una tremenda sensación de soledad. Con la otra mano abrió la puerta. Aquella puerta me daba un miedo espantoso, porque la habitación en la que estaba el espejo era lo único que conocía, y por lo tanto mi única seguridad en aquel mundo desconocido en el cual Anna, que ahora me sonreía indescifrablemente, se movía con tanta soltura como si ella misma, el solsticio en persona, se desplazase sobre unos curiosos goznes entre este lugar y aquel otro, a diferencia de su tía, quien, por ser paralítica, no podía moverse, a no ser que su condición de permanente éxtasis significase que se movía demasiado rápido como para que yo lo advirtiese, a una velocidad que la inercia del ojo captara como inmovilidad. Pero cuando la puerta se abrió con un crujido sobre unos goznes que jamás se habían engrasado ni en este ni en ningún otro mundo, solo vi la escalera que Anna me había hecho subir y que ahora me hizo bajar, y la bufanda que seguía desenroscándose hasta el recibidor. El aire era frío y húmedo, igual que antes, solo que las convergencias del tramo de escaleras habían sido sutilmente alteradas y la luz la componía un espectro invertido. Las telas de araña presentaban estructuras de fuego blanco tan minuciosamente alteradas de aquellas que había pasado de largo durante el ascenso por las escaleras que solo la memoria me permitía aprender el hecho de que su construcción geométrica había sido ejecutada de adelante atrás. Así que pasamos bajo el arco espectral que nos habían dispuesto y salimos al aire libre, que no refrescó mi cerebro apabullado, puesto que era tan sólido como el agua, denso y compacto, de una sustancia impermeable que no transmitía ni sonido ni olor. Moverse a través de aquel silencio líquido exigía un tremendo desempeño de energía física y de concentración intelectual, porque la gravedad al otro lado del espejo no era una propiedad de la Tierra, sino de la atmósfera. Entonces Anna, que comprendía las leyes de la física de aquel mundo, ejerció una presión negativa sobre mí por medio de quién sabe qué deliberada ausencia de impulso,
y para mi asombro me moví como propulsado firmemente por detrás a lo largo del camino de entrada, dejando atrás flores que destilaban colores inexpresables del negro cielo que teníamos encima, colores cuyos nombres solo existen en un idioma invertido que jamás comprenderíais en el caso de que lo hablase, pero los colores eran prácticamente independientes de las formas de las plantas. Como halos de incandescencia, se habían instalado sin orden ni concierto en torno a las sombrillas abiertas de pétalos tan delgados y aún así tan duros como el omoplato de un conejo. Y es que la carne de las flores estaba calcinada, calcificada e inerte. Ninguna planta estaba animada en aquel jardín de coral. Todas habían sufrido un muerto cambio radical. Y el cielo negro carecía de la dimensión de distancia y no ofrecía ninguna otra. No se arqueaba sobre nosotros, sino que parecía como si estuviese encolado a las líneas rectas del contorno de la casa, medio en ruinas que ahora teníamos a nuestras espaldas. Un buque en pleno naufragio, con un cargamento fabuloso, el hombre hembra o mujer viril haciendo entrechocar sus agujas en un silencio visible. Un silencio visible, sí, porque el denso flujo de la atmósfera no me transmitía ningún sonido, sino irregulares abstracciones cinéticas grabadas en su interior, de manera que una vez en el nuevo bosque, un dominio siniestro y mineral de oscuridad irreductible, oír a un mirlo era ver un punto que se mueve dentro de un bloque de hielo delicuescente. Veía estos sonidos porque mis ojos adoptaron una luz distinta a la que me brillaba en el pecho cuando me palpitaba el corazón en el otro lado. Aunque el bosque a través de cuya gravedad lateral ahora me guiaba Anna era el mismo bosque por el que había estado caminando yo cuando la oí cantar por primera vez. Y no puedo deciros, porque no existe en este mundo una lengua para expresarlo, lo extraño que eran el bosque antitético y el dulce día de junio, dado que ambos se habían convertido en la negación sistemática de sus otros. Anna, a saber de qué manera invertida, debía de haber estado amenazándome con su arma, porque fue su impulso lo que me movió. Avanzamos tal y como habíamos llegado, pero ella ahora iba delante de mí, con el hocico del rifle achuchando el vientre de la nada, y el perro, su espíritu familiar, esta vez en la furgoneta. Y este perro era blanco como la nieve y le habían desaparecido las pelotas. En este lado del espejo todos los perros eran perras y viceversa. Vi ajos silvestres, egopodios, ranúnculos y margaritas entre la broza fosilizada, ahora convertida en un manojo de colores vivaces aunque inefables, como inmóviles arabescos sin profundidad. Pero la dulzura de las rosas silvestres resonó en mis oídos como el repicar de campanillas de viento, pues las vibraciones de los perfumes retumbaban en mis tímpanos como el pulso de mi propia sangre, y es que a pesar de haber devenido una especie de sonido, no podían ser transportados como el sonido. No era capaz, ni aunque me matasen, de distinguir cuál era cada mundo, pues comprendía que este mundo coexistía en el tiempo y el espacio con el otro, que era, digamos, la polarización de aquel otro bosque, aunque de ningún modo similar al reflejo que el otro bosque, o este bosque, habría producido en un espejo. Cuanto más se me acostumbraban los ojos a la oscuridad, menos parecía tener en común la flora petrificada con nada que yo conociese. Percibía que todo había sido invadido sin miramientos por había sido invadido sin miramientos por sí, conchas marinas, enormes conchas, conchas gigantescas y vacías, así que muy bien podríamos haber estado paseando entre las ruinas de una ciudad marítima. La coloración fresca y desvaída de aquellas tremendas conchas refulgía ahora con fantasmática otredad y se apiñaban y reposaban unas sobre otras hasta parodiar un paisaje forestal, a menos que los árboles las estuviesen parodiando a ellas. Todas lucían sus relieves en sentido contrario, todas tenían aquel peso mortal, la resonancia sobrenatural de la concha que me había seducido, y Anna me contó en un idioma sin sonido que comprendí de inmediato que el bosque transfigurado, ahora fértil solo en metamorfosis, era, como no podía ser de otro modo, el mar de la fertilidad. El hedor de su violencia me dejó sordo. Entonces, una vez más, se puso a cantar. Vi el fuego mudo, oscuro, arder como el Valhalla en el Gotterdamer Lung. Entonó una pira funeraria, el canto del cisne, la muerte misma, y con un brusco gesto del rifle me obligó a arrodillarme. El perro se plantó sobre mí, y Ana me abrió a tirones la ropa.
La serenata ardía despacio a nuestro alrededor y me encontré tan a la merced del peso del aire que me aplastaba como la tapa de un ataúd y de la viscosidad de la atmósfera que era incapaz de hacer nada para defenderme, ni aunque hubiese sabido cómo, así que enseguida me tuvo, pobre de mí, cosa bifurcada, tendido sobre un banco de conchas con los pantalones por las rodillas. Sonrió, pero no distinguí qué significaba. En aquel lado del espejo, una sonrisa no daba pistas sobre intenciones ni sentimientos, de modo que no pensé que pretendiese hacerme nada bueno cuando empezó a soltarse la hebilla del vasto cinturón de cuero y se desembarazó de los tejanos. Uy, lo que va a pasar aquí, ¿eh? Separando el aire con las cuchillas de sus brazos, se precipitó sobre mí como el aro sobre la estaca. Chillé. Las notas de mi grito se elevaron por el aire como pelotas de ping-pong sobre un chorro de agua en una feria. Me violó. Tal vez el rifle en aquel sistema le otorgaba el poder para hacerlo. Chillé y maldije, pero la gruta artificial de conchas en la que me forzó no reverberaba y yo solo emitía gargajos de luz. La violación, el abuso al que me sometió, me causó un atroz dolor físico y mental. Se licuó mi ser por efecto de la visitación de su agresiva carne. Mi ser menguó en la agonía bajo el pistón de su esbelto espinazo, como si ella fuese un martillo y me estuviese forjando hasta convertirme en una sustancia distinta de la carne y del espíritu. Conocí el espantoso placer del abandono. Ana había encendido mi pira funeraria y ahora me mataría. Me sentí tan furioso que golpeé en el aire tras mi cabeza con puños impotentes mientras ella majaba infatigable mi sexo y para mi sorpresa vi nublarse su rostro y aparecer unas magulladuras, aunque mis manos estaban bien lejos de ella. Era una chica valiente, solo se follaba a los más duros porque era intransigente y ahora se me antojaba un ejército de turcos selyúcidas saqueando Constantinopla. Fui consciente de que no había esperanza para mí si no actuaba de inmediato. El rifle estaba apoyado detrás de nosotros contra las conchas. Me estiré hacia el lado contrario y lo agarré. Disparé al cielo negro con ella sentada ahorcajada sobre mí. La bala hizo un agujero limpio, redondo y vacío en la bóveda plana del firmamento, aunque no hubo luz ni sonido que se filtraran por ahí. Había hecho un agujero sin atributo, pero Anna soltó un alarido desgarrador que provocó una cicatriz en zigzag en la superficie del bosque. Cayó hacia atrás y se retorció un poco. El perro me gruñó, visión terrible, y se me tiró a la garganta, pero le disparé al instante también, con aquel método negativo, así que libré ahora quedaba por resolver el problema de regresar al espejo, el regreso al lado diestro del mundo, pero mantuve firmemente agarrado el rifle, a fuerza de cogerlo con flojedad, sin olvidar a la guardiana del espejo. Para volver a la casa me abrí paso por la gruta de conchas donde yacía Anna, en la dirección opuesta de la que habíamos venido. Debía de haber caído en una elisión de tiempo reflejado del espejo, o en cualquier caso me había topado con una ley física que jamás hubiera adivinado, puesto que el bosque se disolvía, como si la sangre que emanaba de la herida de Ana fuese un disolvente para su petrificada sustancia. Así que me encontré de nuevo ante la puerta destartalada antes de que se me hubiesen secado de la polla sus jugos. Me detuve para subir los escalones antes de dirigirme a la puerta. Me serví de los brazos como de tijeras para cortar la densidad de la atmósfera, que se iba volviendo, por momentos, menos líquida y más impalpable. No llamé al timbre. Tan tremenda era mi furia, tan vívida la sensación de haber sido el juguete de aquellos seres míticos y monstruosos. La labor de costura se enroscaba escaleras abajo, como esperaba, y en otro momento vi en un pentagrama en staccato el sonido de las agujas. Ella, él, ello, Tiresias, aunque continuaba tejiendo sin remordimientos, se aplicaba sobre una hilera entera de puntos saltados, tratando de reparar el daño como mejor podía. Su afanosidad llenaba la habitación como una noche de Valpurgis de siluetas estrafalarias. Cuando vio que llegaba solo, echó hacia atrás la cabeza y soltó un aullido. En aquella cámara de descompresión entre el aquí y el ahí, oí una voz clara y cristalina que trazó una impronunciable canción acusatoria. ¡Ay, mi Anna! ¿Qué le has hecho a mi Anna? Le he pegado un tiro, grité, con su propio rifle. ¡Una violación! ¡La has violado! Gritó el andrógino mientras yo arrastraba la silla dorada y me subía. En las profundidades plateadas que tenía delante vi la nueva cara de asesino que me había enfundado tras el espejo. El andrógino, sin dejar de tejer, clavaba los talones descalzos en el suelo para desplazar la silla de ruedas de mimbre por encima de la bufanda enredada en el suelo y atacarme. La silla de ruedas se empotró contra la sillita a la que yo estaba subido y el andrógino se incorporó tan rápido como pudo y comenzó a golpearme con sus blandos puños. Pero, como no dejaba de tejer, no opuso resistencia cuando mi manaza se estampó contra su rostro en funciones. Le rompí la nariz.
Le empezó a chorrear una sangre brillante. Dejó caer la costura cuando me estrellé a través del cristal. A través del cristal, el cristal se hizo anicos a mi alrededor y se me incrustó, sin piedad, en la cara. A través del cristal, el cristal se hizo anicos a través del cristal, medio cuerpo. Entonces el cristal recuperó la compostura como una puta talentosa y me expulsó. El cristal me rechazó, volvió a sellarme una misteriosa y refractante opacidad, y nada más. Se convirtió en espejo y se hizo impenetrable. Me tambaleé ante la oposición. En el dormitorio de Tiresia se había hecho el más profundo silencio y nada se movía. Tal vez se había detenido el flujo temporal. Tiresias se agarraba con las manos la cara que ahora había cambiado irremediablemente, cada mitad partida limpiamente en dos, las agujas del hacer punto en el suelo. Entonces se echó a llorar e hizo un gesto enérgico de desamparo con los hombros. Sangre y lágrimas salpicaban su vestido, pero se echó a reír de un modo maligno y desesperado. A pesar de que el tiempo debía de haberse puesto en marcha de nuevo, aquel ser atemporal se marchitaba. Una súbita escarcha lo había tocado. Le afloraron arrugas por la frente pálida. El pelo de la cabeza se le caía a puñados y el negligé se volvió marrón y se encogió hasta revelar ante mis ojos un cuerpo que era todo piel y huesos. Era la ruina del tiempo. Se agarró la garganta y se esforzó por respirar. Tal vez estaba muriéndose. Un viento que se levantó de la nada y corrió por la habitación desbarató la bufanda como si se tratase de un montón de hojas secas, pero Tiresia se dirigió a mí. Me volvió a hablar una vez más. El cordón umbilical ha sido cortado. El hilo se ha roto. ¿No te diste cuenta de quién era yo? ¿De que yo era la síntesis en persona? Puesto que yo podía seguir cualquier rumbo que tomase el mundo sin dejar de tejer la tesis y la antítesis a una, este mundo y el otro mundo, sobre las hojas y bajo las hojas. Adiós a la cohesión. ¡Ay! Cayó de espaldas la vieja bruja calva sobre una pila de vellones de lana gris sin desenrollar al tiempo que el mueble de bronce se partía por la mitad y el papel se despegaba de la pared. Pero fui arrogante. No había sido derrotada. ¿Acaso no la había matado? Orgulloso como un hombre, avancé de nuevo al encuentro de mi imagen en el espejo. Lleno de autoconfianza, levanté las manos para abrazar a mi yo, a mi anti-yo, a mi yo no yo, a mi asesino, a mi muerte, la muerte del mundo. Y aquí termina este maravilloso cuento raro, escatológico y bonito, la verdad. Como siempre, los cuentos de esta señora son maravillosos. Y con esto acabamos nuestra noche de cuentos. Y nos vemos como siempre en siguientes directos. Yo os mando millones de besos, os deseo lo mejor, un millones de abrazos. Y os tengo que decir una cosa, se acabó el directo.